Cuánto tramo que llevamos vivido, cuánta alegría y cuánto dolor. Aunque a veces sea duro el camino, tengo suerte de recorrerlo con vos. Para siempre en mi memoria, tanta risa y tanta euforia. Hasta el final voy a seguirte igual. Y aunque suene cursi, te llevo en el corazón. Yo te llevo en el corazón. ¿Pero qué idioma sería ese? ¿Solo por sí o por no? Solo por sí o por no, norte o sur es sí, este o oeste es no. Ah. ¿Ok? ¿Pero el norte está allá, amiga? ¿Estás segura? Es como si tuvieras un mapa mundi delante tuyo, un planiferio. Pero ¿Ubicás? político, No importa, no importa. Bien, cerrado. Mano de afuera a la palma hacia arriba. Atraemos la energía del universo. Manos de adentro a los hombros. Escombro. Anakaname. Cuando lo sientas, pregunta. No me dobles porque necesito ser como un junco conector entre vida y muerte. Un junco que se dobla pero nunca. Anakaname. Hace 10 minutos tocaron el timbre en esta casa. Nuestro amigo Juan salió a atender y todavía no volvió. ¿Él se encuentra bien? ¡Ahí está! No era Pablo. ¡Ay! ¡Qué susto! Te dije que funcionaba. ¡Qué susto, nena! Era la viejita de arriba. Pero, ¿a esta hora esta vieja es dealer? No, porque me trajo lemon pie a la mañana y le sobró todo esto y escuchó que éramos más, trajo más. Más cosa dulce. que escuchará esa mujer. Últimamente poco y nada. Además se está quedando medio solo. Lemon Pie te trajo rodando, vamos a salir de acá, trae. Igual Pablo puede venir en cualquier momento, así que a estar atentos. Pablo. 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 Ahora le decimos Pablo. Como si la conociéramos. ¿Qué? Bueno, un poco lo conozco. Por favor, Voy a poner un poco de música ya que claramente hoy no se sale. Hoy se sale. Está más loca que una cabra, loca de la cabeza. Está más loca que una cabra. Soy así, es mi naturaleza. Es mi naturaleza. Es mi naturaleza. Sube, sube, sube tú a la cabeza. No estoy loca. Es mi naturaleza. Sube, sube, sube tú a la cabeza. No estoy loca. No son delitos de grandeza. Sube a la cabeza. Es mi naturaleza. Loco, no, ven como son, porque cuando ustedes... ¿Qué? Que cuando ustedes quieren imitar a quien quieran imitar, yo no me pongo a faltar el respeto. Yo estoy compartiendo mi arte con ustedes. Pero te estábamos mirando. Es que estas dos, amigas, se empiezan a toquetear y distraen. ¿Cómo son, Yo te vi, tenés un estado físico infernal, amor. Años hacía que no bailaba así. Uy, me tiró la cervical. ¿Tira la cervical? Uf, no sé. Te juro, no bailaba así desde esa vez que me llamaron para protagonizar el Flash mob sí, ese. el flash mob ese, ¿te acordás? Me acuerdo. Protagonista, la inauguración de Búnker y fui prima bailarina, no como ustedes tres, pedazos de fantasmas escondidos entre la multitud. Yo era muy chico. Mi mamá no sabía todavía. Por favor. Te juro, ese día marcó un antes y un después para mí. Para mí, a partir de ahí, no me importó más nada. Es que sí, te digo de verdad. Si vos me veías de adolescente, no me lo creías. De jean recto, chombita, los domingos a misa, religiosamente, valga la redundancia. Dios mío, una mostra total. Mostrísima. Y lo peor es que salía de la iglesia, de la casa de Dios, y todo el camino a mi casa me gritaban lo que se te ocurra. Puto, trolo, balón. Tragasable. Lo que sea. Era horrible. Y yo llegaba a mi casa, me encerraba y lloraba. Pensando que iba a ser un maricón por el resto de mi vida. Hasta que, bueno, decidí dejarme fluir, entonces al jean recto lo cambié por un chupincito que me marque un poco las piernas que tanto esculpí trabajando en la danza clásica. Fío. Ah,
Y la chombita la cambié por alguna remerita con un cuello bien ancho, cosa que se me vea un poco la clavícula. Eso garpa un montón. Cosa que si me gritabas puto, iba a sonar redundante. Y ahí me dejaron de gritar, a menos que quieran algo más. Qué horror el acoso callejero, amigas. Ahora, gracias a Dios, le metemos una denuncia. ¡Bullying! ¡Bullying! Ni siquiera es nuestra esa palabra, bullying. Bueno, pero ahí cuando apareció el primer hombre, ahí me di cuenta para qué me había reencarnado, ¿entendés? Porque yo considero que cuando vos te aceptás a vos mismo, es cuando dejás de perder el tiempo y es cuando todo empieza a fluir, ¿entendés? Empezás a vivir de verdad. Che, me tomaría una copita de algo. Vos, larga esto que no es un pucho. Perdón. Sí, es verdad. Escuchá, ¿vieron que los heterosexuales se juntan, fuman y juegan a la Play como imbéciles toda la noche? Que yo todavía juego a la Play, Ay, ¿qué te haces? La macha, Nacha la macha, ¿quién sos? No, nosotros somos más divertidos. Nosotros te hacemos un playback de alguna diva bizarra, jugamos a hacer Gilda, mirala esta. Escuchá, no, es mucho más divertido. Las esperas se hacen más divertidas. Se hacen largas igual, ¿no? Como esta espera, qué largo. Una pesadilla, chicos. 4 tipos esperando un taxi boy para alimentar la morbosidad. La verdad es que me está hartando un poco. Sí, impuntual, ¿no? Bueno, a ver, no me dijo a qué hora venía exactamente, que terminaba unos asuntos y venía para acá. Todas nos imaginamos qué tipo de asuntos tenía el muchacho, ¿Es ¿eh? complicado bancarse los asuntos del novio? Ay, Dios. Guarda que está fuerte. Uf, sí. Escuchale a estas dos. Lo único que falta. Pacatas, señoronas. No, como si nos importara algo. ¿A qué se dedica el chico que acabas de conocer? Lo único que nos importa es que volvés a creer en el amor. ¿Para qué estás queriendo decir con eso? Nada, nada, Juan. No saltés que no hay charquito. Simplemente estoy disertando sobre el amor y sobre las profesiones, que no importa nada a qué se dedica tu muchacho. Puede ser policía, bombero, taxiboy, da igual. Va, no. Porque si es policía o bombero, se te deja el uniforme puesto cuando llega a casa. Hay profesiones que suman puntos. Es verdad. Sí. Un agregado cultural, por ejemplo. ¿Qué es lo que hace un agregado cultural, por ejemplo? Se viste de trajes, va a eventos y se levanta putos en los baños. ¡Ay, agregame! ¡Hola! A mí también, agrega un poquito. No, cuando conoces a alguien, lo único que te importa es saberte nuevamente enamorado. Así nos va después, así nos va. Ay, pará, ¿qué me señalás? ¿Vos estás dando a entender que a mí me va a pasar algo con Pablo? ¿Qué? Vos sos más fácil, por algo lo habrás elegido. Por favor, mirá que me voy a enamorar. No puedo creer, El amor es otra cosa. Enamorarse es otra cosa. Esto es un trámite. No. Ay, dale con el hombre yogur. Y menos estoy para disertaciones berretas sobre el amor, Prefiero seguir viéndonos tirados en esta noche que organizó el señorito buscando un poquitito de acción, Ay, es bruto y sin una pizca de romanticismo, ¿eh? Vos sabés que si no fuera mi amigo yo estaría perdidamente enamorado de Ya vos. lo sé, bebé. Igual yo estoy hablando de otra cosa. No estoy hablando del amor o del no amor o de creer o de no creer. Esa discusión aburre, chicos. Deberíamos dejarnos de joder con querer imitar algo que nos hicieron creer que era el amor. Chicos, mis viejos lo menos que hicieron fue amarse. Uy, cuando se sensibiliza y te habla de corazón a corazón, yo me cachondeo de una manera, vení papi, hablemos de amor, hablemos de ¿No amor. mejor hablemos de sexo? ¿Sí? ¿Más Ay, divertido? estamos descubriendo esta noche que el señor Federico no cree en el amor. Ey, acá no se está hablando de amor. Amor es lo que va a hacer este boludo en un acto deliberadamente... Sí, en un acto deliberadamente noble, bondadoso. Le va a mostrar a su familia que se junta en un ritual heterosexual que lleva años de hegemonía. Un aniversario de casados. ¿Qué? ¿Hacerte bailar el vals con una mina? Juan, porque es noble de corazón, les va a mostrar que él, con toda su bondad, con todo su corazón, logró hacer que esa pareja heterosexual sea... Ese modelo de pareja heterosexual sea copiado a la perfección, modelo que mami y papi se encargaron de inculcárselo desde muy pequeño a Juan. Y siguieron inculcándoselo mucho tiempo después de que salió del placarcito del fondo disfrazado de hada madrina. Sí, con un amor bastante simple, pero con grandes ambiciones. A ver, ¿cuántos años de casado llevan tus viejos, ¿Cuántos años de aguantarse por sus hijos o por la comodidad de no tener que buscarse una casa donde vivir?
¿Acaso vos te pensás que vas a vivir 25 años con la misma persona para festejar las bodas de plata? No, chiquito, no. A lo sumo vas a festejar las bodas de cartón corrugado o las de Tetra Brick. Si esto fuera real, no olvidemos que para darle más dramatismo al asunto, el señor Juan Ignacio se alquiló un taxi boy. Me pareces un espanto vos y toda tu producción. Cierto que esta se había alquilado un taxi boy para el fin de semana. Sí, a ver cómo van a ser las dos mariquitas para imitar el amor hétero cuando son terribles homosexuales. La respuesta en nuestro próximo capítulo. Tráeme una copita de vino, por favor. ¿Te parece una pelotudez todo esto, no? ¿Te parece una Sí, pelotudez? ¿sabes qué? Odio mentirte y sí, me parece una pendejada absurda lo que estás haciendo. Bueno, ¿sabes qué, Fede? Lo siento. Tenés un amigo que arruina tus viernes de póker con los chicos de la Mira, After Andreita Office. del Boca, no quiero ninguna novela yo, no tengo ganas. ¿Por qué no te vas a la mierda, nene? Porque no tengo ganas, Juan. Y porque quiero que entiendas que vos me pareces una de las personas más tiernas y amorosas de esta tierra. Y yo te amo, y con todo lo que te quiero es por lo que no te puedo dejar hacer esto. Y no el por qué estás haciendo esto, sino el para qué. Porque la disquisición que tiene Pedro sobre el amor tiene otro sentido, y lo tuyo se lee muy fácil. Claro que tiene otro sentido. Preguntarte sobre el amor y sobre la pareja nos va a llegar a todos. Fueron años de hegemonía heterosexual haciéndonos creer que los hombres estamos en esta tierra para formar una familia de mami y papi, obviamente. Dios mío, ¿quién dice que las maricas nos tenemos que casar? ¿Perdón? ¿La militante que fue a cada una de las marchas para que salga la ley quiso ser una subversiva? Bueno, amiga, no sé, una cosa es la igualdad de derechos y otra cosa es condenarse al lado de un tipo por toda la eternidad. Bueno, Patricio es un sol de persona. Ni se te ocurra, lavate la boca con la bandina antes de hablar mal de él. Bueno, dabas 2 meses por esa relación y llevan 5 años, por favor. Sí, bueno, pero no fueron 5 años de una perfección absoluta, ¿eh? No. Yo a veces, vos sabés que nos miro con Pato y pienso que la monogamia es un gravísimo error. ¿Pero por qué? ¿Lo estás cagando mucho? No, ¿podés creer que no? Cada vez menos. No sé, ¿me estará haciendo mayor? Para mí es él que me dio algo en la bebida y me está haciendo domesticar el salvaje que yo llevaba adentro. Dios mío, igual, ¿quién se resiste a la tentación, chicos? ¿Vieron que nosotros perdonamos más la debilidad de la carne que los paquis? Sí, ¿sabes por qué? Porque somos hombres. Hombres que tienen relaciones con otros hombres. Uy, qué frase. Tuitealo. Dale, tuitealo. ¿Y le dijiste que lo cagás? No, mi amor, él es tan sensible, nunca podría hacerle eso. Bueno, bien, ahí somos iguales a los heterosexuales. Con los novios es imposible hablar de amantes. Porque solo se habla con amigos. Ay, brindemos por la amistad. brindo acá, brindo allá. ¿No deberías ir aflojando un poco vos? No, ni pienso. La noche se está consumiendo, la estoy pasando bomba. Así que sí, dale, seguí contando las aventuras de la vida conyugal. Ay, sí, yo me pregunto cómo será eso. La verdad que a mí me llena de dudas. Qué difícil es ser raro y no encajar en ningún lado y sentir culpa de haber nacido así. No es normal a esta altura sentir miedo y no animarse a ser feliz. Me imagino un mundo donde es normal poder elegir a quién vas a amar y no pensar a quién vas a defraudar o si Dios te va a castigar. On my own, pretending he's been. Che, Ponín, estoy cantando yo. Todo controlado, todo bien disimulado, no sea cosa que digan por ahí. Aquel chico amanerado que habrán hecho sus padres para que salga así. Me imagino un mundo donde es normal besar a mi chico y no pensar en qué dirán o si me van a juzgar o cómo se lo digo a papá. Quisiera que el mundo algún día lo entienda y lo acepte. ¿Por qué no entender que el amor al final es lo que hace al mundo girar? Todos ordenados, unidos y organizados, hay que hacerle al mundo comprender que el amor es un derecho y es para todos un hecho. Es el amor, el amor, el amor, el amor, el amor que salvará al mundo. Es el amor, el amor, el amor, el amor, el amor que a
intentémoslo juntos. Me imagino un mundo donde es normal poder respetar la diversidad y defender el derecho de amar. Es lo que yo me atrevo a soñar. Es lo que me atrevo a soñar.